Layla se separó bruscamente de Aslan, luchando por recuperar el aliento tras el inesperado beso. Su mente se inundaba de preguntas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Qué debía decir? Se sentía abrumada, atrapada entre la confusión y la incredulidad. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, fue Aslan quien rompió el silencio. Con un tono calmado se disculpó. Explicó que había oído que para recuperar la memoria era útil repetir cosas que ya había hecho en el pasado. Agregó que siendo esposos, ese tipo de contacto debía ser algo natural. Sus palabras, aunque dichas sin mala intención, la desconcertaron aún más. Layla no podía aceptar que los sentimientos de Aslan fueran verdaderos. Para ella, todo esto no era más que un malentendido causado por su pérdida de memoria. La respuesta de Aslan la tomó por sorpresa. ¿Por qué decía eso? Layla sabía que sus recuerdos ya habían vuelto, o al menos eso creía. Entonces, aclaró con firmeza que nunca habían hecho algo así. Le recordó que ambos sabían muy bien que su matrimonio era solo una fachada, un acuerdo de conveniencia sellado por un contrato. Aslan, al escucharla, la miró con curiosidad y le preguntó si estaba completamente segura de que él había recuperado todos sus recuerdos. Al percibir la vacilación en los ojos de Layla, confesó que aunque había recuperado algunos fragmentos, su memoria todavía no estaba completa. Había lagunas, especialmente en lo que respectaba a su vida matrimonial. Esa confesión la dejó aún más perpleja. Aslan prosiguió, reflexionando que incluso en un matrimonio basado en un contrato, él había supuesto que ciertos gestos serían naturales. Le resultaba extraño que siendo esposos nunca hubieran cruzado esa línea. La sorpresa de Layla fue palpable, pero Aslan rápidamente cambió de tema. Admitió que la había buscado por otro motivo y que simplemente se había confundido en el orden. Entonces, sacó una pequeña caja y se la mostró. Era su anillo de bodas. Layla, incapaz de ocultar su asombro, le preguntó cómo había conseguido el anillo. Aslan explicó con sinceridad que quería ser una pareja real, sin fachadas, porque ella le gustaba. No quería seguir actuando como si su matrimonio fuera solo un acuerdo vacío. Esa confesión, lejos de aclarar las cosas, solo aumentó la confusión en el corazón de Layla. Incluso si sus sentimientos fueran auténticos, ella no podía evitar pensar que él merecía estar con alguien más, alguien que realmente pudiera ser la persona indicada para él. Con un suspiro, Layla confesó sus temores más profundos. Le admitió que tenía miedo de que, cuando recuperara por completo su memoria, él cambiara de opinión. Pensaba que debían tener esa conversación cuando estuviera seguro de todo lo que había vivido. Aslan le escuchó con paciencia y en lugar de impacientarse le respondió con calma, prometiendo que haría lo posible por recuperar sus recuerdos completamente y darle una respuesta definitiva. Sin embargo, mientras lo miraba confiado y sonriente, las dudas seguían invadiendo la mente de Layla. No podía apartar la imagen de lo que había visto en el jardín, la cercanía entre Aslan y Rosalind, una visión que alimentaba su escepticismo. ¿Cómo podía creer en las palabras de Aslan cuando él nunca le había mostrado ese tipo de interés antes? A pesar de sus palabras sinceras, Layla no podía evitar advertirle que una vez que recuperara su memoria, tal vez sus sentimientos cambiarían. Aslan afirmó con determinación que no lo haría, que la amaría incluso si sus recuerdos volvían por completo. Layla, con tristeza, replicó que antes de perder la memoria, él no la quería. Pensaba que si la hubiera amado, se lo habría dicho antes. Aslan con firmeza respondió que no creía que eso fuera verdad, y si lo era, prometió que perdería su memoria una y otra vez hasta volver a ser el Aslan que la amaba. Glock Larestein se reunió con Axon para verificar si ya había comprobado la información que le había dado. Axon respondió que sí, y había hecho todo lo posible, aunque conseguir esos datos había resultado difícil. Su ayudante le explicó que investigó a todas las personas que conocieron a Helena Larestein. Una de ellas, una dama noble, quien la había conocido en la infancia, aseguró que la actual Helena era muy diferente a la niña que recordaba, tanto en su personalidad como en sus características físicas y comportamiento. Aunque esta información no parecía relevante en un principio, su ayudante decidió seguir buscando entre el antiguo personal de la casa Larestein. Sin embargo, todos los sirvientes se negaron a hablar del tema e incluso lo rechazaron de malas maneras. Solo una criada aceptó hablar y afirmó que la actual duquesa Tornel no era la misma persona a la que ella solía servir en el pasado.
El ayudante de Axon, al ver su expresión confundida, le aclaró que en esa época corría el rumor de que el conde Larestein solía secuestrar niñas con un parecido físico similar al de Elena a esa edad. La informante estaba visiblemente molesta porque alguien desconocido se hubiera atrevido a ocupar el lugar de la verdadera Elena, la persona a la que había servido durante años. Esa revelación dejó a Axon estupefacto. No podía creer que la duquesa Thornell, reconocida por su impecable reputación, pudiera ser en realidad una plebeya que se había atrevido a suplantar a una noble. La imagen dulce y bondadosa que mostraba en pública ocultaba una naturaleza vil. A pesar de la sorpresa inicial, la noticia también le causó cierta satisfacción, ya que ahora tenía en sus manos una debilidad que podría utilizar contra Aslan Thornell, su mayor rival en los negocios. Por eso, le propuso a Glock reclutar a la criada como testigo, con la intención de exponer públicamente a la duquesa. Glock, más confiado, agregó que si lograba presentar a ese testigo creíble, no habría escapatorias para el duque Thornell. No obstante, Axon, con un tono de sospecha, le preguntó en cómo había conseguido esa información, pero su acompañante desvió el tema, alegando que eso no importaba. Lo relevante era que toda esa información le había sido proporcionada sin pedir nada a cambio. Añadió que no debía preocuparse, asegurándole que no lo traicionaría, y todo lo que tenía que hacer era seguir sus instrucciones. Finalmente, Glock concluyó argumentando que solo necesitaban que Aslan recuperara sus recuerdos y tan pronto como lo confirmaran, pondrían en marcha su plan. Desde la conversación en la colina, Aslan preguntaba a menudo sobre su pasado con el fin de recuperar su memoria, aunque con frecuencia las charlas terminaban girando en el torno de Layla, en lugar del mismo. Sin embargo, fue agradable rememorar momentos del pasado. En una ocasión, Aslan le preguntó a Layla si siempre le habían gustado los crucigramas. Layla, sin pensarlo demasiado, contestó que no estaba segura de si disfrutaba resolviéndolos o no, pero lo hacía cuando tenía tiempo. A esta respuesta, Aslan preguntó si ella se encontraba con él en esos momentos. Layla respondió que a menudo así era. Cuando él volvía temprano del trabajo, a veces resolvían crucigramas juntos, lo que terminó despertando también en ella cierto interés por esa actividad. Incluso llegaron a ganar un premio gracias a ello. Aslan parecía disfrutar de la conversación y elogió su habilidad por resolver crucigramas incluso en el idioma polaco. Layla comentó que solían hablar en ese idioma recurrentemente, ya que él se había enterado que ella traducía libros polacos por dinero. Aslan, sorprendido, le preguntó si no le había proporcionado lo necesario o si su situación era tan difícil que necesitaba trabajar. Avergonzada, Layla explicó que lo hacía porque quería comprarle un regalo con su propio dinero y no con el de él. Esta respuesta conmovió a Aslan, quien le sugirió que no debía menospreciar sus habilidades al escuchar que ella las minimizaba. Le aseguró que debía ser muy buena en su trabajo, ya que recurrían a ella más de una vez. Layla, sonriendo con alegría, agradeció sus palabras, pues era la primera vez que escuchaba ese tipo de elogios. Aslan entonces se disculpó por no haber dicho algo así antes, admitiendo que en el pasado había sido bastante torpe para no notarlo antes. A pesar de que Layla lo reprendió por pensar de esa manera, él volvió a disculparse por su comportamiento anterior. Últimamente, Aslan se disculpaba con frecuencia por sus errores del pasado y solía criticarse a sí mismo. Sin embargo, las conversaciones que compartía les ayudaban a comprenderse mejor y disfrutar de una relación más cercana. Una mañana, su madre le informó que la señora Garnet estaba buscándola. Layla se sorprendió, pues aunque la señora Garnet era cercana a su madre, habían hablado en pocas ocasiones. Después de los saludos, la señora Garnet le entregó un sobre. Era una invitación del vizconde Lansfield. Layla, desconcertada, preguntó si estaba segura de que la invitación era para ella, ya que no conocía a ese vizconde. La señora Garnet le explicó quién era y hasta lo describió, aunque de manera tan ambigua que Layla no logró identificarlo. Su madre, preocupada, preguntó por qué alguien de tan alto rango quería reunirse con Layla, quien claramente no lo conocía. La señora Garnet explicó que, según lo que había oído, la invitación era una disculpa por haberle causado problemas en el festival. Fue en ese momento en que Layla recordó que había ayudado a alguien ese día. Entonces, la señora Garnet alabó la apariencia del vizconde, destacando su gran atractivo, mientras que Layla
En respuesta, solo mencionó que le había parecido alguien joven, ignorando por completo los sentimientos de oscuridad que despertaban en Aslan. Y las cosas se tensaron aún más cuando la visitante escandalosa insinuó que Layla había llamado la atención del vizconde en el festival. En ese momento, el lápiz que Aslan usaba para resolver el crucigrama se rompió en pedazos, debido a la fuerza que había ejercido. Rápidamente se disculpó por su torpeza y sugirió que continuaran con su charla. Sofía, la madre de Layla, preguntó si no era excesivo que el vizconde invitara a Layla a su casa. Pero la señora Garnet, emocionada, respondió que todo aquello era solo una excusa. Dijo que, si el vizconde solo quisiera agradecerle, habría enviado dinero a través de un empleado y habría dado por terminado el asunto. Luego agregó, con entusiasmo que parecía ser amor a primera vista. Esto desató un intercambio de opiniones entre Sofía y la señora Garnet, con la primera refutando la idea de que alguien de ese rango pudiera tener un interés serio, mientras la segunda insistía en su opinión. Aslan sabía que las diferencias de estatus eran insalvables. Un noble no podía entablar una relación seria con una plebeya, y si Layla cometía un error, sería juzgada duramente por el pueblo, aunque quizá esto no fuera algo conocido por los plebeyos. Para los nobles era muy claro, y la ira de Aslan aumentaba, especialmente porque había comprendido quién era el hombre que había enviado esa invitación. Este hombre no solo había coqueteado con Layla frente a él, sino además se atrevía a tratarla con ligereza. ¿No había entendido su expresión de advertencia aquel día? La creciente duda en el rostro de Layla aumentaba su ansiedad. Layla decidió rechazar la invitación, explicando que el evidente interés del vizconde era inapropiado. Sin embargo, la señora Garnet insistió en que lo ideal sería asistir, asegurando que el vizconde no era una mala persona. También mencionó que los aldeanos se enojarían si perdían el favor del vizconde, ya que muchos dependían de él para ganarse la vida. Layla lo pensó por un momento, pero su madre intervino, tranquilizándola al decirle que no debía preocuparse por los demás y que solo debía hacer lo que ella consideraba correcto. Al ver la sonrisa de su madre, Layla se sintió tranquila. Si el vizconde Langsfield era un buen hombre, como decía la señora Garnet, no tomaría represalias ante su negativa. El verdadero problema era la opinión del pueblo. Sabía que la señora Garnet, quien era conocida por sus chismes, contaría todo, lo que pondría a su familia en el punto de la mira. Y si quizá el vizconde solo había querido disculparse por lo ocurrido en el festival, se preguntó. Pero a pesar de sus dudas, Layla aceptó la invitación. Para calmar a su madre, le aseguró que todo estaría bien y que no debía preocuparse. Fue entonces cuando Aslan intervino, afirmando que la acompañaría. Con su presencia, Layla se sintió más tranquila, ya que sabía que estaría protegida con él a su lado. 2 días después, Aslan y Layla se dirigieron a la mansión del vizconde. Sorprendentemente, la casa no estaba muy lejos de su hogar. Durante el trayecto en el carruaje, la conversación fue tranquila, sin sobresaltos, hasta que finalmente llegaron. Layla, visiblemente nerviosa, mostró su respeto e hizo una reverencia, agradeciendo al vizconde por la invitación. Él respondió que era él quien debía agradecerle por haber aceptado asistir. Sin embargo, mientras ella intercambiaba esas cortesías, la expresión de Aslan era completamente distinta. Su mirada era intimidante cuando se presentó como Aslan Tesset. El vizconde, sin perder la compostura, comentó que había preparado un almuerzo para ellos y los condujo al comedor. Al llegar, el vizconde les presentó a su familia, su madre, su hermana y una prima. Layla se presentó con la cortesía habitual y tomó asiento con la ayuda de Aslan, quien también se presentó de manera formal. Durante el almuerzo, Layla no pudo evitar sentirse incómoda por las miradas que le dirigían la hermana y la prima del vizconde. Algo en sus actitudes le inquietaba, aunque no podía precisar exactamente qué era. Después del almuerzo, las damas se quedaron a solas. El vizconde tuvo que convencer con cierta dificultad a Aslan para que dejara a Layla en compañía de las mujeres. Aslan, siempre preocupado, le preguntó a Layla si estaba bien con la situación, y ella, aunque un poco nerviosa, le aseguró que estaría bien. Una vez solos, el vizconde se dirigió directamente a Aslan, preguntándole por qué se comportaba de manera tan atenta hacia ella, ya que había notado que durante todo el almuerzo no le quitaba los ojos de encima. Aslan, con firmeza y sin dudarlo, le respondió que estaba profundamente enamorado de ella
y que Layla era lo más importante en su vida. Keiran, sorprendido por la sinceridad de Aslan, lo alabó por su honestidad y con astucia lo instó a acompañarlo a la sala del billar para relajarse un poco. Aunque inicialmente Aslan había rechazado su invitación, había aceptado, sospechando las insinuaciones detrás de ella. Finalmente accedió cuando Keiran sugirió que solo sería para distraerse un rato. Mientras tanto, en el comedor, Lady Langsfield se disculpó y salió alegando estar cansada, dejando a solas a Layla, Caroline y Diana. Después de unos momentos, Caroline, la prima del vizconde, rompió el silencio y preguntó si era cierto que Layla había ayudado al vizconde en el festival, como él había mencionado. Diana, la hermana del vizconde, añadió que también sentía curiosidad por saber más detalles sobre lo ocurrido. Ambas mujeres hablaban en polaco, por lo que había una obvia hostilidad en su comportamiento. Aunque intentaban menospreciarla, Layla entendía perfectamente sus palabras. La fluidez de ambas era limitada, comparable a la de los niños a los que ella enseñaba en la parroquia. Decidió no responder a sus provocaciones y mantener la calma, continuando tranquilamente con su té. Las dos mujeres seguían conversando entre ellas, elogiando su propia educación, hasta que se refirieron de manera despectiva a los oficios de los padres de Layla. Layla podía soportar los insultos hacia ella, pero no permitiría que hablaran mal de su familia. Con determinación, se prometió que encontraría la manera de hacerles pagar por su falta de respeto. Diana, en polaco, le preguntó a Layla si había entendido algo de lo que habían dicho, mientras que Caroline sugirió que Layla solo había reaccionado al escuchar su nombre. Ambas insistieron en que respondiera, y para sorpresa de las dos, Layla, con firmeza y en perfecto polaco, se disculpó adecuadamente. Lamento interrumpir su conversación, pero no veo mucho de qué hablar. No es buena educación señalar los errores de los demás, pero me temo que se han equivocado en el autor que mencionaron. Luego, en su idioma común, agregó: además, el contexto de ese autor es más complejo de lo que han insinuado, pero no entraré en detalles. Ambas mujeres quedaron indignadas, especialmente Diana, quien furiosa le reprochó a Layla por haberle ignorado deliberadamente. Caroline intentó calmar a su prima, pero en ese momento los caballeros regresaron al comedor. Keiran había intentado retrasar el regreso, preguntando a Aslan si tenía algún consejo sobre su pequeño negocio, pero Aslan, impaciente, insistió en volver de inmediato, consciente de que había transcurrido mucho tiempo. Al entrar, Aslan percibió la tensión en el aire y preocupado se acercó a Layla, preguntándole suavemente si se sentía bien o si tenía fiebre. Su pregunta dejó a todos en silencio. Keiran notó la sorpresa en el rostro de Layla, pero ella rápidamente respondió que todo estaba bien y que no había necesidad de preocuparse. Antes de retirarse, Layla hizo una breve reverencia y Aslan la escoltó fuera del comedor. Una vez que se quedaron solos, Keiran, ansioso, le preguntó a su hermana si el plan había funcionado. Diana, todavía alterada, respondió que aunque Layla se había visto afectada por sus provocaciones, Aslan había intervenido a su favor, tal como Keiran había anticipado. Para Keiran quedó claro que Aslan había recuperado su memoria. Pero, entonces, ¿por qué ese hombre le había dicho que antes de perder la memoria no amaba a Layla? Era evidente que Aslan la amaba profundamente. La intensidad con la que defendía a su esposa no podía ser fingida. No podía simplemente descartarlo como una actuación. Pero, ¿y si lo estaban utilizando? Keiran reflexionó sobre la situación y se dio cuenta de que si todo esto era una manipulación, él era el único que saldría perdiendo. Era obvio que Aslan y Layla se amaban profundamente, y él no tenía ninguna oportunidad. Agradeció la ayuda de su hermana y de Caroline, pero en su interior sabía que era momento de rendirse. Con esta resolución en su mente se dispuso a escribir una carta. Era un gesto que le permitiría retirarse con dignidad, también agradeciendo y aceptando que había perdido la batalla. En el carruaje, Layla no podía dejar de pensar en la reacción de Aslan. Trató de recordar si en alguna de sus conversaciones pasadas le había mencionado la señal secreta que él utilizaba para salvarla en los eventos sociales, especialmente cuando era ignorada. Había sido una herramienta que habían utilizado en contadas ocasiones, lo que le hizo preguntarse si esa situación era solo una coincidencia. Con
Las dudas en su mente solicitó a Aslan que le permitiera hacerle una pregunta, pero con la condición de que fuera completamente sincero. Aslan, algo sorprendido, contestó tranquilamente que respondería con toda honestidad. Layla lo miró fijamente y con creciente nerviosismo le preguntó si realmente había recuperado la memoria. ¿Desde cuándo lo sabías? ¿Me has estado engañando todo este tiempo? Lo confrontó, con una mezcla de dolor y desconfianza en su voz. Aslan, al ver consternación en su rostro, quedó sin palabras por un momento. ¿Por qué dijiste haber perdido la memoria todo este tiempo? ¿Acaso te divertía jugar conmigo de esta manera? Continuó Layla. Su tono reflejaba la desesperación al darse cuenta de que tal vez había sido utilizada. Suplicó que Aslan fuera sincero con ella, ya que estaba al borde de las lágrimas. Antes de que Layla pudiera continuar, Aslan intervino. Rápidamente le aseguró que no era así. Le explicó que si bien en algún momento había perdido la memoria, gradualmente la había recuperado en su compañía, y que simplemente no había encontrado la oportunidad adecuada para decírselo. Layla, aún con escepticismo, lo miró fijamente y replicó: si lo que decía era cierto, debería haber sido sincero desde el principio. Para ella, todo esto no era más que una humillación. Recordando lo ridícula que se habría visto al hablar de su pasado con alguien que ya la conocía perfectamente, Aslan no sabía cómo responder ante su sufrimiento. Quería encontrar una excusa que lo justificara, pero las palabras no salían. Había pasado toda su vida escondiendo sus verdaderos sentimientos, y expresar sinceridad era para él un reto monumental. No solo era un desafío emocional, sino también una vulnerabilidad que de alguna manera sentía que podía volverse en su contra. Conocía mucho sobre política, economía, historia, filosofía e incluso arte, pero no sabía cómo expresar sus emociones más profundas. Por primera vez, Aslan no fue capaz de cumplir con la simple solicitud de Layla de ser honesto. Quería alcanzarla, tocar su mano y transmitirle todos sus sentimientos a través de un solo gesto, pero no pudo. Su silencio fue interpretado por Layla como una confirmación de su peor temor, que había sido engañada. Con una mezcla de desprecio y tristeza, Layla murmuró que ya no importaba lo que dijera. Para ella, la confianza era como la porcelana rota. Aunque se reparara, siempre quedaría grietas que lo haría frágil nuevamente. Aslan permaneció en silencio, incapaz de decir algo para arreglar la situación, y en ese momento, el carruaje llegó a la casa de los Violet. Layla pasó de largo ignorando los intentos de Aslan por hablar con ella y fue cortante incluso con sus propios padres cuando preguntaron cómo había sido la reunión. Alegó que estaba cansada y se retiró. Al día siguiente, Aslan intentó calmar la preocupación de los Violet, asegurándoles que no había habido ninguna palabra negativa por parte del vizconde en contra de Layla. Sin embargo, cuando le preguntaron por el estado de ánimo de ella, Aslan no supo qué responder. Fue entonces cuando un leve golpeteo en la puerta lo salvó de la incómoda conversación. Al salir solo encontró una breve nota. Tranquilizó a Sofía, quien lo había seguido por curiosidad. Le dijo que echaría un vistazo alrededor, ya que no había nadie. Una vez solo, Aslan examinó detenidamente la nota, que era extremadamente corta. En esta decía que conocía la verdadera identidad de la duquesa. Un sentimiento de profunda molestia lo envolvió al leer esas palabras. Se preguntó si sería Rosalind quien había enviado esa amenaza. Sin perder tiempo, partió hacia la capital, informando a los Violet que debía atender un asunto urgente y que no debían preocupar a Layla, ya que no quería causarle más daño. Con determinación, Aslan salió de Elwood con una promesa ardiente. No permitiría que nadie amenazara su mundo, y se aseguraría de quien se atreviera a hacerlo pagaría las consecuencias. Mientras tanto, Layla se sentía culpable. Al enterarse de que Aslan había partido de regreso a la capital por asuntos urgentes, lamentó no haberse disculpado el día anterior. Estaba tan agotada que decidió dejarlo para el día siguiente, pero lo había dejado pasar, y ahora temía que Aslan no regresara con ella. No podía dejar de culparse, y las lágrimas corrían por su rostro. Su madre, al verla, le preguntó si todo estaba bien o si había tenido una pelea con Aslan. Layla, con el corazón apesumbrado, confesó que había sido egoísta al pensar que Aslan solo se había reído de ella. Sin embargo, su madre la tranquilizó, asegurándole que no era así. Según ella, ambos eran personas que se preocupaban demasiado por los demás.
tanto que a veces olvidaban preocuparse por sí mismos. Le dijo que a pesar de que Aslan pudiera aparentar ante los demás, con ella era diferente. Sus expresiones y sus atenciones eran distintas cuando estaba con Layla. Layla intentó restar importancia respondiendo que solo se trataba de un favor que Aslan había hecho por su familia, pero su madre la corrigió. Explicó que si Aslan solo hubiera querido ayudarlos, su apoyo habría terminado con la entrega de la casa. En cambio, Aslan había seguido cuidándolos para que pudieran establecerse en el lugar. Les había dado un huerto para que pudieran subsistir y continuaba enviando cartas preguntando si necesitaban algo más. ¿Y si no se preocupara por ella, acaso creía que habría hecho todo eso?, preguntó con firmeza a su madre. Ante esas palabras, Layla se quedó en silencio. Su madre la llevó a un lugar donde guardaban las cartas que Aslan había enviado a lo largo del tiempo. Era una gran caja, llena de cartas del duque. En ellas, Aslan hablaba de su día junto a Layla, de sus gustos, de lo que comía, de los nuevos pasatiempos que había descubierto, e incluso mencionaba los proyectos que tenía en mente para la casa, como plantar sus flores favoritas en el jardín. Layla se sorprendió al ver cuántas cartas había. Pensaba que solo había enviado una de vez en cuando, pero al recordar las palabras de su madre, comparándolos a ambos como personas similares, Layla finalmente lo comprendió. No era que Aslan no quisiera decírselo, sino que simplemente no sabía cómo hacerlo. Al igual que ella, Aslan tenía miedo de que los sentimientos del otro fueran diferentes, y por eso había optado por evitar enfrentarlos. Layla se dio cuenta de lo irónico que era todo. Al final, ambos eran muy parecidos, tal como el dicho popular decía, que las parejas casadas acababan pareciéndose con el tiempo. Ahora, con una nueva comprensión en su corazón, Layla sintió que estaba lista para hablar sinceramente con Aslan. Lo primero que hizo Aslan al llegar a la capital fue confrontar a Rosalind directamente. Sabía que ella era la responsable de la carta que lo amenazaba. Sin rodeos, Rosalind admitió que había sido ella quien la envió, afirmando con frialdad que conocía la verdadera identidad de su esposa. El fingir ser noble, añadió, era un delito grave y Elena no estaría a salvo por mucho tiempo. Aslan, lleno de ira, exigió saber cómo había conseguido esa información o si Glock había sido quien le había contado todo. Además, le señaló que también sabía que él había recuperado su memoria, lo que dejaba claro que eso era parte del plan de Glock. Se lamentaba por no haber anticipado los movimientos de su rival, pero ahora lo tenía todo claro. Rosalind, sin inmutarse, le propuso un trato. Si aceptaba casarse con ella, mantendría el secreto por el resto de su vida. De esa forma, la identidad de Elena estaría a salvo. Aslan, con una mirada de desdén, le preguntó si realmente podía confiar en esa promesa. Rosalind, con una sonrisa astuta, le aseguró que si aceptaba, nunca revelaría lo que sabía. Sin embargo, Aslan, con frialdad, le respondió que cumpliría con su petición y que él mismo decidiría la fecha de la boda. Le indicó que si tenía algún mensaje que enviarle, lo hiciera directamente al ducado. Tras esas palabras, salió del lugar con un paso firme, dejando claro que no caería fácilmente en su trampa. A medida que salía de la residencia Ember, Aslan reflexionaba sobre los eventos recientes. Estaba convencido de que todo ese complot no había sido ideado únicamente por Rosalind, sino que Glock claramente tenía un papel importante en todo eso. Y lo que más le enfurecía era la clara intención detrás de su plan: deshacerse de él y apropiarse de su fortuna y su título tras el matrimonio. Para Aslan, resultaba absurdo que pensaran que él podría caer en una trampa tan burda, pero decidió que jugaría el juego por el momento, fingiendo amabilidad, mientras se preparaba para enfrentarse a ellos. Rosalind había estado en un constante estado de ansiedad durante los últimos días. Esa nota había sido enviada por Glock y tenía el propósito de abrumar a Aslan, forzándolo a tomar decisiones bajo presión. Sin embargo, el día anterior recibieron la confirmación de que Aslan había recuperado su memoria por completo, aunque esa noticia la asustó, especialmente por las consecuencias que podría acarrear. Decidió enfrentar a Aslan con valentía. Al presentarse ante él con la propuesta de matrimonio, Rosalind estaba segura de que él rechazaría esa amenaza. Sabía que una simple advertencia no sería suficiente para doblegar la voluntad de Aslan. Además, había dudado en contarle a Aslan los detalles del plan que Glock había trazado, convencida de que no sería necesario. Para su sorpresa, Aslan aceptó. Al quedarse sola,
Rosalind se sintió desolada. Había logrado que él accediera, pero todo parecía arruinado. Incluso si le hubiera contado los planes de Glock. Era extraño que él aceptara tan fácilmente. No sabía qué pasaría con ella. Le informó a Glock sobre lo sucedido, y éste se jactó que tenía razón. La debilidad de Aslan completaba su plan. Pronto, tanto la riqueza como el honor del duque serían suyos. Al verla pagada, le preguntó si no estaba emocionada por el hecho de que pronto sería duquesa. Rosalind dudó de responder, pero él la tranquilizó, asegurándole que todo saldría bien, que su plan no fallaría, aunque faltaban algunos detalles por ajustar. Sin embargo, Rosalind seguía dudando. Glock no había visto la expresión de Aslan, esa mirada que parecía indicar que podría deshacerse de ella en cualquier momento. Se dio cuenta de que había sido una tonta. Si tan solo se hubiera quitado a Glock de encima antes, las cosas serían diferentes. ¿Realmente no había vuelta atrás para ella?